El estallido del cristal contra el mármol no fue tan ensordecedor como el silencio que le siguió, un vacío súbito que pareció succionar el oxígeno de la gran gala de los Vanderbilt. Aliyah sintió el impacto seco en su espalda, una onda de choque que recorrió su columna hasta instalarse como un incendio eléctrico en su vientre de 7 meses. El vestido de seda verde esmeralda, que horas antes brillaba con la promesa de una tregua, ahora se sentía pesado y humillante bajo la luz implacable de los candelabros de Murano. No era solo el dolor físico, que ascendía en oleadas punzantes, sino la mirada gélida de los invitados que, en lugar de auxiliarla, retrocedieron protegiendo sus trajes de la tragedia que se desparramaba en el suelo. La opulencia del salón se convirtió en una jaula de oro, donde el aire olía a una mezcla de lirios y miedo puro. El tiempo se dilató de una manera perversa, transformando cada segundo en una eternidad de agonía sensorial, mientras Aliyah intentaba, sin éxito, llenar sus pulmones de aire. Sus dedos, temblorosos y adornados con joyas caras, se clavaban en las baldosas frías buscando un anclaje que el mundo acababa de negarle brutalmente. Podía escuchar el eco lejano del cuarteto de cuerdas, que se detuvo en una nota disonante antes de que el murmullo de los abanicos fuera reemplazado por un siseo de juicios rápidos. El frío del aire acondicionado empezó a calar en sus huesos, recordándole que ella siempre había sido un elemento extraño en este ecosistema de perfección manufacturada. Cada latido de su corazón era un martillazo de pánico, una pregunta desesperada sobre la vida que latía dentro de ella, mientras la luz de los frescos renacentistas del techo parecía burlarse de su extrema vulnerabilidad. Julian Vanderbilt permanecía de pie frente a ella, una silueta imponente que no mostraba ni un ápice de remordimiento, sino una furia contenida por la interrupción de su perfecta narrativa social. Sus ojos, antes capaces de fingir una ternura calculada, eran ahora 2 abismos de indiferencia que observaban el desmoronamiento de su esposa como si fuera un inconveniente logístico en su agenda. No hubo una mano tendida, ni una palabra de auxilio, solo la rigidez de su postura y el ajuste mecánico de sus gemelos de oro, mientras el líquido se mezclaba con el vino tinto. La violencia no había necesitado un grito previo, solo un empujón cargado de desprecio que había enviado a la mujer que decía amar al borde del abismo físico. El contraste entre su impecable smoking y el caos de Aliyah era el testamento visual de una traición que germinó en el silencio. Aliyah intentó articular una palabra, un ruego por su hijo, pero lo único que salió de sus labios fue un gemido ahogado que se perdió en la inmensidad del salón neoclásico. La sensación de injusticia era tan pesada como el collar de diamantes que oprimía su cuello, una joya que ahora se sentía como un grillete de lujo vinculándola a su propio verdugo. A su alrededor, la élite observaba con curiosidad clínica, algunos capturando el momento con teléfonos ocultos, transformando su dolor más íntimo en un espectáculo para ser consumido en la oscuridad de sus privilegios. Nadie rompió el protocolo de la indiferencia. Nadie se atrevió a desafiar la hegemonía de los Vanderbilt, incluso cuando la mancha empezaba a ensuciar la pureza de las alfombras persas. La soledad de Aliyah era absoluta, una isla de dolor en un mar de seda beige y prejuicios que dictaban su culpa. El dolor en su vientre se transformó en una presión insoportable, una señal de que el cuerpo entraba en un estado de emergencia que su mente apenas podía procesar. Cada vez que intentaba moverse, una punzada de electricidad le recordaba la fragilidad de su condición y el peligro inminente que corría el pequeño ser que ella había jurado proteger. El aroma a perfume oud que emanaba de Julián se sentía ahora como un veneno que invadía sus sentidos, asociando el lujo con la degradación física más absoluta. Las sombras proyectadas por las estatuas de mármol parecían alargarse para devorarla, mientras el murmullo de los invitados se convertía en un zumbido ensordecedor que borraba cualquier rastro de humanidad. Era la caída de una reina que nunca fue aceptada, ejecutada en público bajo el amparo de la riqueza extrema y la mirada indiferente de una sociedad cruel. Aliyah cerró los ojos por un instante, buscando un refugio interno que el mundo exterior le negaba con una crueldad metódica, reviviendo el momento del impacto una y otra vez. La mano de Julián en su brazo, la fuerza de su desprecio
y el vuelo descendente hacia la oscuridad de las baldosas que ahora eran su única realidad. Sentía el sabor metálico de la sangre en su boca y el calor húmedo que se extendía entre sus piernas. Una confesión biológica de que algo se había roto irremediablemente. La humillación de ser observada como un objeto defectuoso por las mismas personas que antes le sonreían con falsedad, le dolía más que las costillas golpeadas o el espasmo uterino. Era la culminación de meses de manipulación y pequeñas muertes emocionales que hoy habían cobrado una forma física devastadora en el epicentro de la alta sociedad. Desde el suelo, pudo ver los zapatos de diseño de Bianca Rossi, la amante que sonreía con satisfacción maliciosa detrás de su máscara de falsa preocupación, disfrutando del espectáculo de su destrucción. La complicidad silenciosa entre Julián y Bianca era una herida abierta que sangraba más que cualquier herida física, una alianza de maldad que se alimentaba de su vulnerabilidad gestacional. Aaliyah se sintió pequeña ante la maquinaria de poder de los Vanderbilt, que ya empezaba a coordinar susurros para culparla a ella del incidente y borrar la agresión de la memoria. Su respiración se volvió errática, un estertor de lucha por la supervivencia que nadie quería escuchar porque rompía la estética perfecta de la gala. Estaba muriendo socialmente mientras su cuerpo luchaba por no dejar morir la vida que llevaba dentro, rodeada de diamantes que no podían comprar piedad alguna. Finalmente, las luces de la mansión empezaron a parpadear ante sus ojos, transformándose en manchas de un blanco cegador que amenazaban con arrastrarla hacia la inconsciencia definitiva antes de que llegara la ambulancia. El mundo se desvanecía, dejando atrás el sonido de los juicios susurrados y el desprecio de un marido que ya la había reemplazado en su corazón mucho antes de empujarla. En ese último rastro de lucidez, Aaliyah comprendió que su vida en la mansión neoclásica había sido una mentira construida sobre cimientos de odio y que el precio de su libertad sería incalculable. La oscuridad la envolvió, pero antes de rendirse, una certeza gélida se instaló en su pecho, una premonición de que este final era en realidad el prefacio de una tormenta que nadie estaba preparado para enfrentar, porque, bajo la superficie de la tragedia, se escondía un secreto devastador. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy y qué hora marca tu reloj en este momento de tanta tensión? Si esta historia te está conmoviendo, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte para no perderte el desenlace y compartir este relato con esa persona especial que siempre está a tu lado para que no se pierda este drama. Meses antes de que el mármol se tiñera de rojo, la vida de Aaliyah en la mansión Vanderbilt era una coreografía de silencios elegantes y soledad dorada. Cada mañana, el sol de los suburbios se filtraba por los ventanales de doble altura, iluminando una habitación que parecía más una sala de museo que un refugio matrimonial. Ella se despertaba con el peso de 7 meses de embarazo, sintiendo cómo su cuerpo, antes ágil y dedicado a proyectar estructuras arquitectónicas, ahora se convertía en el envase de un heredero que todos reclamaban como propiedad, menos ella misma. El aire en la habitación siempre estaba demasiado frío, una temperatura controlada artificialmente para preservar las maderas finas y las telas importadas, pero que a ella le calaba en los huesos, recordándole que en ese hogar nada estaba diseñado para su comodidad humana, sino para la exhibición impecable de un estatus que no le pertenecía. Se sentaba al borde de la cama matrimonial, acariciando la seda de las sábanas de 1000 hilos, sintiendo los movimientos rítmicos de su bebé, la única presencia que le devolvía un sentido de realidad en ese vacío. Aaliyah recordaba con una nostalgia dolorosa sus días en el estudio de arquitectura, el olor a grafito y el sonido del papel vegetal, un mundo que Julián la obligó a abandonar bajo la premisa de que una Vanderbilt no trabaja por necesidad. Esa renuncia había sido el primer ladrillo de su propia cárcel, una decisión que tomó por amor, pero que se transformó en una estrategia de aislamiento sistemático. Sus manos, que una vez diseñaron edificios que desafiaban la gravedad, ahora solo servían para sostener tazas de té costoso y masajear su espalda dolorida, mientras esperaba que su esposo decidiera dedicarle unos minutos de su apretada agenda de inversiones. Frente al espejo del tocador,
Aliyah observaba las sutiles ojeras que el maquillaje más caro del mundo apenas lograba disimular, marcas de noches insomnes, preguntándose en qué momento su voz dejó de tener eco. Su piel oscura resaltaba contra el fondo de paredes color crema, una presencia vibrante que la familia de Julián siempre intentó atenuar con críticas veladas sobre su intensidad o su falta de protocolo. Se aplicaba las cremas con movimientos mecánicos, tratando de reconocer a la mujer fuerte que solía ser detrás de la máscara de esposa perfecta que la sociedad neoclásica exigía. Cada gesto era una preparación para la batalla invisible de las apariencias, donde una palabra mal dicha o un suspiro de cansancio eran interpretados como una afrenta a la estirpe Vanderbilt, una presión que se sentía como una mano invisible apretando su garganta cada vez que salía de su habitación. Cuando Julián entraba al dormitorio, el ambiente cambiaba instantáneamente, como si la presión atmosférica bajara de golpe, obligando a Aliyah a erguir la espalda instintivamente para no parecer vulnerable. Él nunca le preguntaba cómo se sentía realmente, sino que revisaba su apariencia con la frialdad de un tasador de arte, asegurándose de que su inversión social estuviera en perfectas condiciones. Sus comentarios eran dardos de gaslighting disfrazados de preocupación, sugiriendo que sus miedos eran simples, paranoias gestacionales, fruto de su inestabilidad emocional, una narrativa que él construía meticulosamente para desarmar cualquier intento de defensa. Julián poseía esa habilidad de hacerla sentir pequeña en medio de la inmensidad de su propia mansión, recordándole constantemente su origen humilde como si fuera una mancha que solo el apellido Vanderbilt podía limpiar con su infinita generosidad. El desayuno en el gran comedor era una ceremonia de cubiertos de plata y silencios cortantes, donde el único sonido era el tic-tac de un reloj de pie que parecía contar las horas de su libertad. Aliyah se sentaba en un extremo de la mesa kilométrica, viendo a Julián leer informes financieros sin levantar la vista, ignorando la vida que crecía a solo unos metros de él. Ella intentaba iniciar conversaciones sobre el futuro del bebé, sobre los colores de la habitación o los planes para el parto, pero él siempre desviaba el tema hacia la próxima gala o la importancia de mantener las relaciones con los socios estratégicos. En ese escenario de opulencia, la comida sabía a ceniza y el lujo de las columnas de mármol se sentía como las barras de una celda que se cerraba más cada día sobre sus esperanzas de una familia real. Aliyah encontraba breves momentos de paz cuando se refugiaba en los jardines de la mansión, lejos de la mirada juiciosa de su suegra y de la frialdad de los pasillos decorados con retratos de ancestros que la observaban con desdén. Allí, entre los laberintos de arbustos perfectamente recortados y las fuentes que murmuraban secretos, ella volvía a ser la arquitecta, imaginando estructuras que no servían para encerrar, sino para liberar a quienes las habitaban. Sus dedos trazaban líneas invisibles en el aire, diseñando un hogar donde su hijo pudiera correr sin miedo a ensuciar alfombras persas o a romper el silencio sagrado de los Vanderbilt. Sin embargo, incluso en el jardín, sentía la vigilancia constante de las cámaras de seguridad, recordándole que su vida era una propiedad privada bajo la administración estricta de un hombre que no conocía la empatía. La relación con el personal de la casa era otra fuente de tensión silenciosa. Aunque algunos empleados la miraban con una lástima que ella encontraba insoportable, otros seguían las órdenes de Julián de reportar cada uno de sus movimientos. Aliyah se sentía una extraña en su propia cocina, donde los chefs preparaban menús diseñados para mantener su figura según los estándares de la élite, ignorando sus antojos o necesidades biológicas reales. Era una existencia despojada de autonomía, donde incluso el color de las flores en su jarrón era decidido por un decorador de interiores que buscaba la armonía visual sobre el bienestar emocional de la habitante. Esta despersonalización constante la llevaba a refugiarse en su vientre, estableciendo una conexión telepática con su bebé, jurándole que su mundo sería diferente, lleno de color y verdad, lejos de esa gélida perfección. A veces, en la oscuridad de la noche, Julián se acercaba a ella no por deseo, sino por una necesidad de reafirmar su dominio, tocando su vientre con una posesividad que le producía escalofríos en lugar de consuelo.
Sus manos eran frías y sus palabras carecían de alma, hablando del niño como un activo que aseguraría la continuidad de su imperio, nunca como un ser humano con voluntad propia. Aaliyah cerraba los ojos y rezaba para que el bebé no heredara esa falta de corazón, intentando rodearlo de pensamientos cálidos para protegerlo del ambiente estéril que los rodeaba en esa habitación de cristal. Esos momentos íntimos, que deberían haber sido la base de su unión, eran en realidad recordatorios de su soledad crónica, una soledad que pesaba más que cualquier joya que él le regalara para comprar su silencio cómplice. La mansión neoclásica, con su arquitectura imponente y sus techos decorados con frescos renacentistas, se convirtió en el escenario de una degradación lenta de su espíritu, donde cada día perdía un pedazo de su identidad anterior. Aaliyah intentaba mantener viva su pasión por el diseño dibujando bocetos a escondidas en un cuaderno que ocultaba bajo el colchón, una pequeña rebelión contra la voluntad de Julián de borrar su pasado profesional. En esas páginas, ella era libre, creando espacios donde la luz era real y las emociones no tenían que ser filtradas por el protocolo de una clase social que la despreciaba. Eran dibujos llenos de curvas y materiales orgánicos, un contraste violento con la rigidez rectilínea de la vida, que se veía obligada a llevar para no ser catalogada como la esposa negra problemática ante los socios de su marido. El anuncio de la gala anual de la Fundación Vanderbilt llegó como una sentencia, una obligación social donde ella debía actuar como el trofeo perfecto para validar la supuesta filantropía de una familia que no conocía la caridad. Julián le entregó el diseño del vestido verde esmeralda, con una autoridad que no admitía objeciones, ignorando que el color y el corte la hacían sentir expuesta y vulnerable en su estado avanzado de embarazo. Aaliyah pasó semanas practicando su sonrisa frente al espejo, una mueca ensayada que ocultaba el grito que crecía en su pecho cada vez que escuchaba los comentarios despectivos de su suegra sobre su falta de clase. La tensión emocional se acumulaba como electricidad estática en el aire de la mansión, presagiando que el evento no sería una celebración, sino el punto de ruptura definitivo de su resistencia física. Los días previos a la gala estuvieron marcados por un aumento en el control de Julián, quien empezó a supervisar incluso sus llamadas telefónicas bajo el pretexto de que debía descansar y no estresarse por asuntos externos a la familia. Aaliyah se dio cuenta de que su acceso a sus cuentas bancarias había sido restringido, una maniobra sutil pero devastadora que la dejaba completamente dependiente de la voluntad de su esposo para cualquier gasto mínimo. Se sentía como una reina en una jaula de oro, rodeada de lujos que no podía usar y de personas que hablaban de ella en tercera persona mientras estaba presente en la misma habitación. Su cuerpo, cansado por el peso del embarazo y el estrés psicológico, empezaba a enviarle señales de alerta que ella intentaba ignorar para no darle a Julián más razones para llamarla inestable. En un momento de desesperación, Aaliyah buscó refugio en la biblioteca de la mansión, un lugar lleno de primeras ediciones y olor a papel antiguo que solía calmar sus nervios cuando la presión era insoportable. Allí, sentada en un sillón de cuero, sintió una patada fuerte de su hijo, un recordatorio vibrante de que no estaba sola en esa batalla y de que tenía una responsabilidad que iba más allá de su propia supervivencia. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas mientras acariciaba la madera de las estanterías, prometiéndose a sí misma que encontraría una salida antes de que el niño naciera en ese ambiente de frialdad y mentiras. No sabía cómo ni cuándo, pero la determinación empezó a forjarse en su interior como un acero templado por el dolor, transformando su miedo inicial en una resiliencia herida pero poderosa. La preparación para la gala, el día del evento, fue una tortura de horas, con maquilladores y peluqueros transformando su apariencia natural en una versión estilizada y aceptable para la alta sociedad blanca que asistiría. Aaliyah se sentía como un lienzo sobre el cual otros proyectaban sus deseos de perfección, mientras su propio ser se desvanecía bajo capas de base y laca para el cabello que se sentían como una armadura pesada. Cada vez que intentaba opinar sobre su peinado o su maquillaje, era sutilmente silenciada por el estilista personal de los Vanderbilt, quien seguía instrucciones estrictas de Julián para que ella no destacara demasiado.
El vestido esmeralda se ajustaba a su vientre con una presión incómoda, simbolizando cómo su maternidad estaba siendo empaquetada y vendida como parte del marketing de la fundación familiar para limpiar su imagen corporativa. Julián entró al vestidor cuando ella terminó de arreglarse, llevando consigo el collar de diamantes que se convertiría en su grillete esa noche. Una pieza de joyería que valía más que la casa donde ella creció. Al colocarlo alrededor de su cuello, no hubo ternura en el gesto, sino una afirmación de propiedad, sus dedos rozando su piel con una frialdad que la hizo estremecer a pesar del calor de las luces. Le susurró al oído que esperaba que se comportara con la dignidad que el apellido requería, una advertencia apenas velada de que cualquier error sería castigado con su habitual desprecio y aislamiento emocional posterior. Aliyah asintió en silencio, sintiendo el peso de las piedras preciosas contra su esternón, un recordatorio físico de que en ese mundo, su valor estaba directamente relacionado con su capacidad para ser un objeto decorativo impecable. El trayecto en el coche blindado hacia la gala fue un ejercicio de claustrofobia emocional, con Julián revisando sus notas en una tablet y ella mirando por la ventana hacia un mundo que se sentía cada vez más lejano. El silencio entre ellos era denso, cargado de todas las cosas que ella no se atrevía a decir por miedo a provocar una escena antes del evento más importante del año para los Vanderbilt. Aliyah sentía que el bebé estaba inusualmente inquieto, como si pudiera percibir la ansiedad que recorría el cuerpo de su madre y el peligro latente que se ocultaba tras las luces de la ciudad. Intentó respirar profundamente, buscando una calma que no existía, mientras el vehículo se acercaba a la mansión de la gala, donde las cámaras y los juicios de la élite ya la estaban esperando con una curiosidad carnívora. Al llegar, las luces de los flashes la cegaron por un momento, creando un espejismo de importancia y glamour que ocultaba la miseria moral de quienes bajaban de sus limusinas con sonrisas de plástico. Julián la tomó del brazo con una fuerza que pretendía ser protectora, pero que en realidad era una guía para que ella no se desviara de la ruta trazada por sus asesores de imagen. Aliyah caminó por la alfombra roja, sintiendo que cada paso la alejaba más de su verdadera esencia, transformándose en el accesorio verde esmeralda de un hombre que no la veía como un ser humano. Los murmullos de los reporteros y las miradas inquisidoras de los invitados se mezclaban en un ruido blanco que ella trataba de ignorar, manteniendo la cabeza en alto con una dignidad que le costaba un esfuerzo sobrehumano. Antes de entrar al gran salón, Julián se detuvo un segundo para ajustarle el collar, mirándola fijamente a los ojos con una intensidad que pretendía ser amorosa para las cámaras, pero que en realidad era un comando final de sumisión absoluta. Sonríe, Aliyah. Hoy es una noche de triunfos. No me hagas quedar mal frente a mis socios, le ordenó con una voz de seda que escondía una amenaza de hierro. Ella forzó la sonrisa más creíble que pudo generar, sintiendo cómo los músculos de su cara se tensaban bajo la presión de la mentira que estaba a punto de habitar durante las próximas horas. No sabía que esa gala sería el escenario de su mayor humillación, pero sí sentía que algo en el aire era diferente. Una vibración de peligro que hacía que su instinto de madre se pusiera en guardia inmediata. Entraron al salón neoclásico bajo el sonido del cuarteto de cuerdas. Una entrada triunfal que para Aliyah se sintió como el inicio de un sacrificio público en el altar del estatus y la riqueza extrema. La temperatura gélida del aire acondicionado la recibió como un bofetón, recordándole la frialdad de su hogar y la falta de calor humano que caracterizaba cada aspecto de su vida con los Vanderbilt. Mientras saludaba a personas cuyos nombres apenas recordaba y aceptaba felicitaciones hipócritas por su embarazo, sus ojos buscaban una salida, un rincón de sombra donde pudiera ser ella misma por un instante. No imaginaba que en medio de esa opulencia, la traición ya tenía nombre y apellido, y que la mujer vestida de blanco que la observaba desde lejos estaba a punto de destruir su frágil equilibrio emocional para siempre. La relación entre Aliyah y Julián era un lienzo de contradicciones que solo se revelaba en la penumbra de su intimidad forzada. En la gala, él la sujetaba por la cintura con una firmeza que los extraños confundían con devoción, pero ella sentía como una advertencia para que no se moviera fuera de su guión. Julián dominaba el arte de la máscara social,
presentándose como el arquitecto de una vida idílica, mientras erosionaba sistemáticamente la voluntad de la mujer que caminaba a su lado. Cada caricia pública era una transacción destinada a comprar la complicidad de los presentes, validando su imagen de hombre ejemplar ante los ojos de la junta directiva. Bajo las luces ámbar, Aliyah se convertía en una extensión de su poder, una propiedad valiosa, pero desechable, si dejaba de cumplir con la estética de perfección y sumisión que los Vanderbilt exigían estrictamente. Julián utilizaba una manipulación tan sutil que Aliyah tardó meses en comprender que su carrera de arquitecta no había sido sacrificada por amor, sino por conveniencia estratégica de su marido. Él le repetía constantemente que su ambición era una inmadurez emocional que ponía en riesgo la estabilidad del futuro heredero, sembrando la duda en su mente sobre su propia capacidad profesional. Con una frialdad matemática, él fue despojándola de sus contactos, de sus proyectos y, finalmente, de su acceso a cualquier recurso que no pasara por su aprobación previa. Este abuso psicológico se disfrazaba de protección masculina, una narrativa donde ella era demasiado frágil para enfrentar el mundo exterior, y él era el único muro que la separaba del fracaso total. Aliyah empezaba a creerse las mentiras que él tejía con voz de seda, aceptando el papel de espectadora pasiva de su propia existencia vacía. El contraste entre la opulencia de la mansión y la amargura de sus diálogos privados creaba una atmósfera de tensión eléctrica que Aliyah ya no podía ignorar a pesar de sus esfuerzos. En público, Julián elogiaba su resiliencia, pero al cerrar las puertas del coche, su tono cambiaba a un desprecio cortante, criticando su peso gestacional o su incapacidad para entender los protocolos de la alta sociedad. Ella se veía obligada a navegar por un laberinto de agresiones veladas, donde un silencio prolongado de su marido funcionaba como un castigo más efectivo que cualquier grito, sumiéndola en una incertidumbre constante. La mansión, con su mármol frío y sus estatuas inexpresivas, se convertía en el reflejo de la mirada de Julián, magnífica por fuera, pero absolutamente desprovista de calor humano o compasión real. Cada objeto de lujo en la casa era un recordatorio de la deuda emocional que él pretendía cobrarle a diario. Internamente, Aliyah libraba una batalla desesperada por justificar el comportamiento errático de Julián, atribuyéndolo al inmenso estrés de dirigir un imperio financiero de proporciones globales y responsabilidades abrumadoras. Se decía a sí misma que el embarazo también lo afectaba a él, despertando miedos ancestrales sobre el legado familiar que se manifestaban como una necesidad de control absoluto sobre su entorno más cercano. Esta esperanza irracional era su único ancla, la idea de que la llegada del bebé transformaría milagrosamente al narcisista en un padre amoroso y presente, devolviéndoles la chispa que creyó ver al principio. Sin embargo, la culpa la perseguía como una sombra, haciéndola sentir responsable de la frialdad de su esposo por no ser suficientemente Vanderbilt o por no haber nacido en la cuna de privilegios que él tanto veneraba. Era una espiral de autocomplacencia dolorosa que la mantenía atada a un destino que ya estaba marcado. La soledad de Aliyah se intensificaba durante las reuniones sociales, donde las otras mujeres de la élite la observaban con una curiosidad que oscilaba entre la envidia y el racismo apenas disimulado. Julián permitía que sus supuestas amigas hicieran comentarios condescendientes sobre su origen humilde, disfrutando secretamente de la incomodidad de su esposa como una forma de recordarle que, sin su apellido, ella era nada. La exclusión no era ruidosa, sino que se manifestaba en códigos que ella no lograba descifrar, en invitaciones que nunca llegaban y en conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella intentaba participar con su inteligencia habitual. En ese ecosistema de privilegios blancos, ella era una anomalía que debía ser tolerada mientras mantuviera su lugar de subordinación, un trofeo exótico que validaba la supuesta modernidad de una familia que, en realidad, seguía anclada en prejuicios coloniales. Su silencio se convirtió en su única defensa ante la hostilidad. El embarazo, que debería haber sido un período de conexión espiritual, se transformó en un campo de batalla donde Julián reclamaba la propiedad exclusiva sobre el cuerpo de Aliyah y el futuro niño.
Él hablaba del bebé como de una fusión corporativa exitosa, diseñando su educación y su vida antes de que el pequeño pudiera siquiera sentir la luz del sol fuera del útero materno. Aaliyah se sentía como una incubadora de lujo, un envase biológico cuya única función era entregar el relevo generacional de los Vanderbilt sin causar escándalos ni mostrar debilidades físicas humanas. Sus visitas al médico eran supervisadas por asistentes de Julián, impidiéndole tener momentos de intimidad con su propio proceso gestacional y despojándola de la autonomía sobre sus decisiones de salud más básicas. La desconexión emocional de su marido respecto a la fragilidad de la vida la aterraba, revelando una psicopatía funcional que priorizaba el apellido sobre el bienestar. La belleza estética de su vida era el velo que ocultaba una degeneración lenta de su espíritu, una erosión que Aaliyah intentaba ocultar tras el brillo de sus vestidos de diseñador. El verde esmeralda que lucía en la gala se sentía como una armadura que apenas podía contener el dolor silencioso que le oprimía el pecho ante cada mirada de desprecio de Julián. El contraste era violento. Mientras el mundo veía diamantes y elegancia, ella sentía el frío del mármol y la dureza de un corazón que se negaba a reconocer su humanidad más elemental. Las risas de los invitados en el salón neoclásico eran como dagas de cristal que perforaban su calma, recordándole que nadie en esa habitación se movería para salvarla si ella decidiera gritar. Su dolor era un secreto guardado bajo capas de seda y maquillaje caro, una tragedia privada que se desarrollaba a plena vista de una sociedad ciega. A medida que la noche avanzaba, la tensión acumulada durante meses de abusos psicológicos y manipulaciones financieras empezaba a manifestarse como una presencia física, un nudo en la garganta que Aaliyah no podía tragar. Julián ya ni siquiera se molestaba en fingir interés por sus palabras, dedicando su atención a los socios y a la figura perturbadora de Bianca Rossi, cuya presencia era una bofetada constante. La protagonista empezó a comprender que su esperanza de cambio era un espejismo peligroso, una ilusión que la había dejado desarmada ante el punto de ruptura que se avecinaba con una fuerza inevitable. El ambiente cargado de la gala, con sus aromas embriagadores y su música clásica, era en realidad el preludio de un colapso que destruiría su falsa sensación de seguridad de una vez por todas. Algo trágico estaba escrito en las miradas cómplices de su marido, un destino oscuro que ya no tenía retorno. Julián Vanderbilt se movía por el salón con la precisión de un depredador que conoce cada rincón de su territorio, proyectando una imagen de control absoluto que helaba la sangre de cualquiera que se atreviera a mirarlo fijamente. Su smoking a medida, cortado de una lana tan negra que parecía absorber la luz de los candelabros, se ajustaba a sus hombros anchos con una elegancia que ocultaba la rigidez de su carácter narcisista. Físicamente, era el epítome de la genética privilegiada, una mandíbula tallada en granito, ojos de un azul acero que nunca parpadeaban ante el sufrimiento ajeno, y una sonrisa que solo llegaba a sus labios, pero jamás a su mirada. Emanaba un aroma a perfume oud y tabaco caro, una fragancia embriagadora que Aaliyah solía asociar con la seguridad, pero que ahora sentía como el vaho de una fiera al acecho antes de atacar con frialdad. Psicológicamente, Julián operaba bajo la creencia inquebrantable de que el mundo era una extensión de su voluntad personal, donde los seres humanos eran piezas de ajedrez destinadas a servir a su grandeza, heredada de generaciones. No poseía empatía, solo una forma sofisticada de observación que le permitía identificar las debilidades de los demás para usarlas como palancas de manipulación emocional, cuando el momento fuera el adecuado para sus intereses. Para él, Aaliyah no era una compañera, sino una adquisición estratégica que validaba su supuesta apertura mental, un adorno exótico que hoy, debido a su avanzado estado de embarazo y su cansancio visible, empezaba a parecerle un estorbo estético. Su desprecio no era ruidoso, sino que se manifestaba en una cortesía gélida, una forma de violencia pasiva que dejaba a su esposa sintiéndose permanentemente insuficiente en medio de la riqueza extrema que la rodeaba. Cerca de él, como una sombra luminosa y letal, se encontraba Bianca Rossi, cuya delgadez extrema y rasgos afilados proyectaban una superioridad casi enfermiza
que desafiaba la calidez natural de cualquier ser humano en la gala. Vestía un diseño de seda blanca que pretendía evocar una pureza virginal, pero que en realidad servía para resaltar la palidez de su piel y la frialdad de sus ojos verdes, que brillaban con una malicia festiva. Bianca se paseaba por la gala, con la seguridad de quien se sabe respaldada por el linaje y el dinero de su padre, un socio estratégico que Julián no podía permitirse ofender jamás. Su presencia no era un secreto susurrado, sino una declaración de guerra abierta contra la posición de Aaliyah, moviéndose con una gracia felina que contrastaba dolorosamente con los movimientos lentos y pesados de la protagonista. La amante no solo ocupaba un lugar en la cama de Julián, sino que contaba con la bendición silenciosa de la madre de éste, quien veía en la joven italiana la nuera que siempre había deseado para su hijo. Bianca irradiaba una crueldad festiva, riendo con una estridencia controlada que buscaba atraer la atención hacia su juventud y su falta de cargas físicas, ridiculizando indirectamente la figura de Aaliyah ante toda la élite. Cada vez que pasaba cerca de la protagonista, exhalaba un rastro de perfume floral tan dulce que resultaba empalagoso, una táctica sensorial para marcar su territorio y asfixiar el espacio vital de la esposa legítima. Sus manos, de dedos largos y uñas perfectamente manicuradas, jugueteaban constantemente con una copa de champán cristalino, un símbolo de la ligereza y la libertad que Aaliyah había perdido meses atrás bajo el peso de su matrimonio. Julián y Bianca compartían miradas que eran puñales de complicidad frente a todos, ignorando deliberadamente el protocolo que dictaba respeto hacia la mujer encinta que presidía la mesa principal del evento. Susurros compartidos al oído, manos que se rozaban accidentalmente al pasar y una risa compartida ante comentarios privados creaban una burbuja de exclusión que dejaba a Aaliyah en un aislamiento social absoluto y doloroso. El antagonista no hacía ningún esfuerzo por ocultar su fascinación por Bianca, utilizándola como un espejo donde podía verse reflejado sin las complicaciones morales o físicas que su esposa representaba en ese momento crítico. La humillación para Aaliyah era pública y metódica, diseñada para quebrantar su dignidad antes de que la noche terminara, mientras los invitados observaban la escena con una fascinación carnívora, esperando el primer rastro de sangre emocional. La tensión se intensificaba a través de diálogos cortantes que Julián lanzaba como flechas envenenadas cuando Aaliyah intentaba, con una valentía desesperada, integrarse en la conversación de los grandes inversores que rodeaban al anfitrión principal. «Querida, quizás deberías sentarte. El esfuerzo intelectual parece estar agotándote tanto como el físico en este momento de tu estado», le dijo él con una sonrisa condescendiente que provocó risas contenidas. Cada palabra era un recordatorio de su supuesta inferioridad, un ejercicio de gaslighting público donde él la retrataba como una mujer incapaz de seguir el ritmo de la alta sociedad debido a sus hormonas. Aaliyah sentía cómo la sangre subía a sus mejillas, no de vergüenza, sino de una indignación que luchaba por no estallar frente a las cámaras de la prensa social que cubría la gala. Bianca, envalentonada por el apoyo de Julián, se acercó a Aaliyah bajo el pretexto de admirar el collar de diamantes, pero sus ojos solo mostraban un desprecio profundo por la piel oscura sobre la que descansaban las joyas. «Es una pieza magnífica. Una lástima que a veces las joyas más finas se vean opacadas por quienes no saben llevarlas con la clase heredada necesaria», comentó con una voz de terciopelo. El silencio agresivo que siguió a sus palabras fue más doloroso que cualquier insulto directo, un vacío donde Aaliyah esperaba una defensa de su marido que nunca llegó a producirse en absoluto. Julián se limitó a observar la escena con una indiferencia calculada, permitiendo que la humillación fluyera libremente, reafirmando así su alianza con el poder y la belleza blanca que Bianca representaba para su estatus social. El ambiente de la gala se volvió cargado, casi irrespirable, con una sensación de peligro inminente que vibraba bajo el sonido constante del cuarteto de cuerdas y el tintineo de los cubiertos de plata fina. Aaliyah sentía que las paredes del salón neoclásico se estrechaban a su alrededor, mientras el aroma de los lirios frescos empezaba a oler a funeral bajo la luz ámbar de los candelabros.
Cada mirada de los invitados era un juicio silencioso sobre su permanencia en ese mundo, una presión social que buscaba expulsarla como a un cuerpo extraño, que ya no cumplía su función decorativa. La protagonista acariciaba su vientre con una fuerza protectora, sintiendo que el bebé era el único aliado que le quedaba en esa fosa de leones vestidos de seda y diamantes que esperaban su caída final con impaciencia. El contraste entre la opulencia de las columnas de mármol y la violencia emocional que escalaba por momentos creaba una atmósfera de irrealidad cinematográfica, donde cada gesto parecía estar ensayado para maximizar el daño psicológico. Julián se mantenía a una distancia física que era una declaración de abandono, rodeado de hombres de negocios que celebraban su éxito financiero, mientras ignoraban la agonía silenciosa de la mujer que llevaba a su heredero. No había un solo rincón de la mansión donde Aliyah pudiera refugiarse de la hostilidad, ya que incluso los empleados parecían haber recibido órdenes de ignorar sus peticiones de ayuda o comodidad básica. Era una guerra de desgaste donde el silencio se utilizaba como un arma de asedio, debilitando su resistencia física hasta dejarla al borde de un colapso que todos anticipaban con esperanza. Bianca Rossi se acercó de nuevo a Aliyah durante un intermedio de la música, esta vez con una copa de vino tinto en la mano y una expresión de triunfo malicioso. La luz de los candelabros de Murano se reflejaba en sus ojos, dándoles un brillo inhumano que hacía que Aliyah retrocediera instintivamente hacia la gran escalera de mármol, buscando un espacio de seguridad inexistente. «Sabes, Aliyah, hay personas que nacen para habitar estos salones y otras que simplemente son invitadas por una caridad temporal que tiene fecha de caducidad inminente», susurró Bianca con una voz gélida. La proximidad física de la amante era un asalto sensorial que obligó a la protagonista a sostenerse de la barandilla de bronce, sintiendo el frío del metal como un presagio del suelo que pronto conocería su espalda herida. Julián apareció de la nada, colocándose al lado de Bianca con una familiaridad que era una bofetada final a la dignidad de su esposa, observando a Aliyah con una decepción fingida. «Estás haciendo una escena de nuevo con tu silencio dramático, Aliyah, y los invitados están empezando a notar tu falta de agradecimiento por estar aquí hoy», le recriminó en un tono bajo y cruel. Él no veía su dolor, solo veía el daño potencial a su imagen pública, priorizando la armonía de la gala sobre la salud física de la madre de su hijo nonato. La manipulación alcanzó su punto máximo cuando él sugirió que su inestabilidad emocional era un peligro para el bebé, usando su maternidad como un grillete para mantenerla en un estado de sumisión absoluta frente a Bianca. Los susurros de las mujeres de la élite, liderados por la madre de Julián, creaban un coro de juicios que se filtraba por todo el salón, tachando a Aliyah de advenediza y carga emocional. La protagonista se sentía como una intrusa en su propia vida, una arquitecta de sueños que ahora habitaba una pesadilla construida con materiales nobles y malas intenciones que buscaban enterrarla viva. Cada paso que daba por el mármol se sentía como una travesía por un campo minado de prejuicios y desprecios, donde el menor error sería castigado con la expulsión definitiva de su seguridad. La violencia emocional era tan tangible como el champán frío, una presencia invisible que oprimía su pecho y dificultaba cada una de sus respiraciones gestacionales, dejándola exhausta y vulnerable ante los ojos de la élite. Bianca Rossi dio un paso más hacia Aliyah, invadiendo su espacio personal con una audacia que solo el respaldo de Julián podía otorgarle en un evento de tal magnitud social y familiar. Su vestido blanco brillaba con una pureza que insultaba la honestidad de la situación, funcionando como un faro de malicia que atraía las miradas de los espectadores más curiosos de la gala. Deberías aprender cuándo retirarte con algo de dignidad, antes de que el mundo se encargue de mostrarte que tu tiempo en esta mansión ha expirado irremediablemente, sentenció Bianca con una sonrisa letal. Aliyah intentó responder, pero su voz se quebró ante la magnitud del odio que emanaba de la joven, dándose cuenta de que estaba atrapada en un guión donde ella era la villana necesaria para el éxito ajeno. El escenario de lujo, con sus frescos renacentistas y sus alfombras persas, se transformó en un teatro de sombras donde Julián Vanderbilt dirigía la orquestación de la caída de su propia esposa.
Los detalles sensoriales se agudizaron para Aaliyah: el sonido metálico de las risas, el reflejo distorsionado de su propia imagen en los espejos dorados y la sensación de humedad en sus palmas. El peligro no era solo una idea, era una vibración que recorría el suelo de mármol, anunciando que el equilibrio se había roto y que el caos estaba a un paso. La protagonista miró a Julián buscando un rastro de humanidad, pero solo encontró la mirada de un extraño que ya había decidido su destino final en esa noche de gala sangrienta y desprecio social. Julián se ajustó los gemelos de oro con un movimiento mecánico, una señal de que su paciencia se había agotado y que el acto final de su dominio estaba por comenzar. Eres una vergüenza para este apellido, Aaliyah, y tu incapacidad para comportarte como la mujer de un Vanderbilt está llegando a un límite que no pienso tolerar más bajo mi techo. Escupió con odio. Sus palabras fueron el detonante que eliminó cualquier resto de esperanza en el corazón de la protagonista, revelando la verdadera naturaleza del hombre al que le había confiado su vida. La frialdad de su voz era más cortante que el hielo industrial de las cubiteras de plata, una condena definitiva que la dejaba a merced de su propia vulnerabilidad física en medio del lujo más absoluto y cruel. En ese momento, Bianca Rossi hizo un gesto calculado, moviendo su copa de vino tinto con una torpeza coreografiada que buscaba el vestido verde esmeralda de Aaliyah como objetivo final de su agresión. El líquido oscuro voló por el aire como una mancha de sangre sobre la seda, marcando el inicio del colapso físico que todos habían estado esperando con una curiosidad enferma. El grito contenido de Aaliyah se perdió en el murmullo de la música, mientras el frío del vino empapaba su vientre de 7 meses, provocándole un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Julián, en lugar de intervenir, dio un paso atrás, permitiendo que la humillación se completara con la risa estridente de Bianca, quien celebró su accidente con una satisfacción malvada que helaba el alma de los presentes. El ambiente se volvió gélido, no por el aire acondicionado, sino por la ausencia total de compasión en el salón, donde la élite blanca observaba la mancha en el vestido de Aaliyah. La protagonista se sintió desnuda ante el juicio ajeno, una mujer de color embarazada y humillada, en el epicentro del poder Vanderbilt, sin un solo aliado que se atreviera a ayudarla. Las lágrimas empezaron a nublar su vista, pero se obligó a mantener la cabeza en alto, buscando una salida hacia la gran escalera de mármol que ahora se alzaba como una montaña. Julián la observaba con una mirada que decía que ella era la culpable de su propia desgracia. Un ejercicio final de manipulación que buscaba anular su voluntad antes de pasar al acto físico definitivo y brutal. Vete de aquí, Aaliyah, antes de que sigas arruinando mi noche con tus torpezas y tu falta de control emocional. No quiero volver a verte frente a mis invitados hoy, ordenó Julián. El asedio psicológico estaba completo. Ella estaba sola, herida, mojada y rodeada de enemigos que disfrutaban de su caída desde las alturas del privilegio que ella nunca logró alcanzar. Bianca Rossi se colocó entre ella y la salida, bloqueando su camino con una arrogancia que desafiaba cualquier ley de decencia humana, disfrutando del pánico que asomaba en los ojos de la esposa. La escalada dramática había llegado a su punto de no retorno, donde la palabra ya no bastaba y el cuerpo de Aaliyah se convertía en el objetivo final del odio acumulado por el antagonista herido. La atmósfera de la gala se fracturó definitivamente cuando Aaliyah, impulsada por un resto de dignidad, intentó apartar a Bianca para dirigirse hacia el baño y limpiar su honor y su vestido verde. El contacto físico, aunque leve, fue la excusa que Julián necesitaba para desatar la rabia contenida que había estado gestando durante meses contra la mujer que no lograba moldear a su imagen. El tiempo pareció ralentizarse, capturando el brillo de los diamantes en el cuello de Aaliyah y la sombra amenazante que Julián proyectaba sobre ella mientras se acercaba con intenciones oscuras. El aire olía a una mezcla metálica de sangre anticipada y perfume oud, una combinación letal que anunciaba que la elegancia de la mansión estaba a punto de ser profanada por la agresión física más violenta. Justo antes de que el primer contacto violento ocurriera, Aaliyah cruzó una última mirada con su marido, encontrando solo un vacío absoluto donde antes creyó ver amor en sus ojos de acero.
Julián Vanderbilt levantó su mano, no para ayudarla, sino para reafirmar su poder a través de la fuerza, mientras Bianca Rossi observaba con una sonrisa de victoria grabada en sus labios rojos. La tensión en el salón era un cable de acero a punto de romperse, un momento de suspensión dramática donde la vida de la protagonista y de su bebé colgaban de la voluntad. El lujo de la gala se convirtió en el escenario de un crimen inminente, un acto definitorio que marcaría el inicio de una guerra que ninguno de los presentes podría imaginar jamás. El estallido de la ira de Julián fue un rayo seco que fracturó la atmósfera de la gala, transformando su elegancia en una herramienta de castigo físico inmediato. Sus dedos, fuertes y despiadados, se clavaron en el brazo de Aliyah con una presión que cortó la circulación, obligándola a mirarlo a los ojos mientras él soltaba un gruñido de desprecio absoluto. No hubo vacilación en su movimiento, solo una necesidad violenta de restaurar su dominio mediante la fuerza bruta frente a la mirada atónita de sus socios estratégicos. Con un empujón cargado de toda la frustración acumulada por los cuestionamientos de su esposa, Julián la lanzó hacia atrás como si fuera un objeto defectuoso que ya no merecía ocupar espacio en su mundo. La fuerza del impacto fue tal que el cuerpo de Aliyah, pesado por el embarazo, perdió cualquier rastro de equilibrio defensivo en ese instante. En cámara lenta, Aliyah sintió cómo la gravedad se convertía en una enemiga implacable, succionando su cuerpo hacia el abismo del suelo de mármol de Carrara que brillaba bajo ella. Sus manos intentaron buscar un apoyo en el aire, pero solo encontraron el vacío gélido del salón neoclásico, mientras el collar de diamantes golpeaba rítmicamente contra su clavícula herida. El peso de sus 7 meses de embarazo alteró su centro de gravedad, convirtiendo la caída en una trayectoria descendente de la cual no podía protegerse con sus reflejos naturales. El vestido verde esmeralda se agitó violentamente, una mancha de color vibrante que luchaba contra el destino inminente de un impacto que prometía destruir su frágil estabilidad física. El miedo por su bebé fue una explosión de adrenalina pura que recorrió su columna, antes de que la realidad física del suelo la alcanzara definitivamente. El sonido del impacto fue una nota sorda y brutal, que silenció de inmediato el cuarteto de cuerdas, un crujido de carne y hueso contra la piedra que resonó en el techo. Aliyah golpeó el borde de una mesa de cristal antes de desplomarse totalmente sobre el mármol, sintiendo cómo el frío de la piedra penetra instantáneamente en su espalda dolorida. Fragmentos de copas rotas saltaron a su alrededor como diamantes malditos, mientras el líquido amniótico empezaba a filtrarse, mezclándose con la seda húmeda de su vestido y el vino tinto derramado. Cada terminación nerviosa de su cuerpo gritó en una sinfonía de agonía sensorial que le arrebató el aliento por completo, dejándola paralizada en una postura de vulnerabilidad extrema y pública. La luz de los candelabros de Murano parecía ahora una hoguera lejana que observaba su colapso físico con una indiferencia divina y aterradora en ese salón gélido. Un incendio eléctrico se desató en su vientre, una punzada de dolor tan aguda que Aliyah sintió que su alma intentaba desprenderse de su cuerpo para escapar de la tortura. Sus manos se cerraron instintivamente sobre su barriga, buscando proteger al pequeño ser que recibía el impacto de la traición paterna en forma de ondas de choque traumáticas. La respiración se le escapó en un jadeo desesperado, sus pulmones negándose a expandirse bajo el peso del pánico y el trauma físico que acababa de sufrir ante toda la élite. Sentía latidos acelerados no solo en su pecho, sino en cada centímetro de su piel, una taquicardia colectiva entre madre e hijo que luchaban por sobrevivir al colapso. La visión se le empezó a nublar por los bordes, transformando el salón de la gala en una mancha borrosa, donde el dolor era la única constante absoluta de su existencia. El colapso emocional fue tan devastador como el golpe físico, una demolición interna de la imagen del hombre que ella había elegido para construir una vida de sueños. Aliyah, tendida en el suelo, vio a Julián desde una perspectiva de derrota total, comprendiendo finalmente que su amor siempre había sido una ilusión diseñada por un depredador narcisista. La humillación de ser agredida frente a cientos de personas que alguna vez admiró se convirtió en una carga insoportable que la hizo querer desaparecer bajo las baldosas. Las lágrimas,
calientes y amargas, se mezclaron con el maquillaje caro que ahora corría por su rostro como ríos de ceniza, borrando la última máscara de su supuesta perfección. Vanderbilt. No era solo su cuerpo el que estaba roto, sino la creencia fundamental en la bondad humana, dejándola en un vacío existencial, donde solo el miedo por su hijo la mantenía consciente. A su alrededor, la reacción de los testigos fue un espectáculo de crueldad pasiva y cobardía aristocrática que definió la verdadera naturaleza de la sociedad que la rodeaba. Mujeres vestidas con pieles caras retrocedieron para evitar que la mancha de la tragedia ensuciara sus dobladillos, mientras sus ojos brillaban con un morbo difícil de ocultar tras sus abanicos. Los hombres, en lugar de intervenir contra el agresor, desviaron la mirada hacia sus copas de champán, permitiendo que el silencio se convirtiera en un cómplice activo del acto de violencia. Algunos invitados, con una frialdad tecnológica aterradora, sacaron sus teléfonos móviles para grabar el sufrimiento de Aaliyah, transformando su agonía en contenido digital para sus círculos privados. Nadie se arrodilló para ofrecerle consuelo, ni una palabra de esperanza, dejando a la mujer sola en el centro de un circo de indiferencia millonaria y desprecio. Bianca Rossi, observando desde una distancia calculada, permitió que una sonrisa de triunfo absoluto iluminara su rostro, disfrutando de cada segundo de la destrucción física y social de su rival. Su mirada verde recorrió el cuerpo caído de Aaliyah con una curiosidad casi clínica, como si estuviera presenciando la eliminación exitosa de un obstáculo que impedía su ascenso definitivo. No hubo un ápice de solidaridad femenina en sus ojos. Solo la satisfacción de quien sabe que ha ganado la guerra de posiciones mediante la manipulación del ego masculino. Se inclinó sutilmente hacia adelante, deleitándose con la visión del vestido esmeralda arruinado y la vulnerabilidad de la mujer que llevaba al heredero de los Vanderbilt en su vientre herido. Para ella, ese momento era la coronación de su plan, una validación de su supuesta superioridad biológica y social sobre la arquitecta que ahora gemía de dolor insoportable. Julian Vanderbilt permanecía de pie sobre ella, su figura proyectando una sombra alargada y siniestra que parecía querer aplastar lo poco que quedaba de la voluntad de Aaliyah. Lejos de mostrar arrepentimiento, su rostro se endureció en una máscara de indignación fingida, acusando a su esposa de actuar para arruinar su evento más importante del año fiscal. «Levántate de una vez, Aaliyah. Tu teatro es patético, y no vas a conseguir mi lástima con este espectáculo de inestabilidad emocional», escupió con una voz cargada de veneno. Su falta de remordimiento era una herida adicional que se abría en el pecho de la protagonista, confirmando que para él, la vida de su propio hijo era secundaria ante su prestigio. El narcisismo de Julián era un muro infranqueable que bloqueaba cualquier rastro de humanidad, transformando la agresión en una lección disciplinaria brutal que él consideraba necesaria. Las consecuencias inmediatas de la caída empezaron a manifestarse de forma alarmante, con un flujo de líquido cálido que se extendía bajo el cuerpo de Aaliyah, tiñendo el mármol. Un rastro sutil pero inconfundible de sangre empezó a mezclarse con el vino tinto, creando un patrón macabro que anunciaba el riesgo inminente de un parto prematuro y traumático. La confusión se apoderó de sus sentidos mientras trataba de coordinar sus movimientos para levantarse, pero sus piernas no respondían, atrapadas en un espasmo de dolor y parálisis nerviosa. El pánico se reflejaba en sus ojos dilatados, buscando desesperadamente una señal de ayuda que el salón se negaba a proporcionarle con una terquedad criminal y absoluta. El riesgo para el bebé era ahora una realidad biológica que amenazaba con convertir la gala en el escenario de un funeral infantil antes de que terminara la noche fatídica. La escena se sentía como un slow motion emocional, donde cada detalle sensorial se grababa con una nitidez dolorosa en la memoria de la protagonista, mientras luchaba por permanecer consciente. Podía oler el desinfectante del suelo mezclado con el perfume Oud de Julián y el aroma metálico del líquido amniótico, una combinación que siempre asociaría con el fin de su inocencia. El brillo de las joyas de las invitadas parecía ahora una lluvia de espinas que se clavaba en su piel, recordándole la hipocresía de la belleza que oculta la putrefacción moral.
Los batimientos de su corazón eran un tambor sordo que marcaba el ritmo de su caída al abismo, una cuenta atrás hacia una oscuridad que prometía borrar todo rastro de su existencia previa. En medio del lujo, Aliyah era un cuadro de dolor humano puro, una obra de arte trágica que nadie deseaba presenciar. El colapso físico de Aliyah alcanzó su punto máximo cuando sus ojos finalmente perdieron el foco, dejando que el techo de la mansión se disolviera en un remolino de luces blancas. Su cuerpo se relajó involuntariamente sobre la piedra fría, una rendición biológica ante una agresión que había superado su capacidad de resistencia psicológica y emocional en un solo instante. El murmullo de las voces se convirtió en un eco lejano, un zumbido de abejas furiosas que discutían sobre quién debería limpiar el desorden que ella había causado con su caída inoportuna. Antes de perder el conocimiento, sintió una última y violenta contracción, un grito silencioso de su hijo pidiendo una oportunidad que su padre acababa de poner en peligro de muerte inminente. La oscuridad la envolvió finalmente, silenciando el dolor pero dejando abierta la herida de una injusticia que clamaría venganza futura. El silencio sepulcral que siguió al golpe fue roto súbitamente por un grito agudo que rasgó la atmósfera de la gala, marcando el inicio de un caos social sin precedentes en la mansión. Los invitados, antes estatuas de indiferencia, se convirtieron en una masa de movimientos erráticos, algunos intentando acercarse por morbo, y otros huyendo de la escena como si la tragedia de Aliyah fuera una enfermedad contagiosa que pudiera manchar sus reputaciones. El estrépito de las joyas chocando entre sí y el roce frenético de las sedas crearon una banda sonora de pánico aristocrático, mientras el personal de servicio corría en direcciones opuestas, sin saber cómo reaccionar ante el colapso de la esposa del anfitrión. El aire, antes perfumado, ahora se sentía cargado de una electricidad estática de sospecha y miedo, presagiando que la fachada de perfección de los Vanderbilt acababa de desmoronarse irremediablemente frente a todos con una violencia inusitada. Los equipos de seguridad privada de Julián, vestidos con trajes oscuros y auriculares de comunicación táctica, intervinieron con una eficiencia mecánica, formando un cordón humano alrededor del cuerpo caído de Aliyah para ocultar la escena. Sus rostros eran máscaras de impasibilidad profesional, mientras empujaban suavemente a los invitados curiosos hacia las salidas laterales, intentando contener la filtración de información visual que pudiera comprometer la imagen pública de la firma de inversiones. El contraste entre la brutalidad del acto y la limpieza de la contención era espeluznante, una coreografía de ocultamiento que buscaba borrar el rastro de la agresión antes de que los primeros reporteros lograran captar la magnitud del daño. Aliyah permanecía en el centro de ese círculo de acero, una figura olvidada por sus protectores, mientras las luces de los candelabros parpadeaban como ojos que se negaban a cerrarse ante el crimen cometido en la oscuridad del privilegio. La noticia del incidente se propagó como un incendio forestal a través de los teléfonos móviles de los presentes, atrayendo a la prensa que aguardaba fuera de la mansión con una avidez carnívora. Los flashes de los paparazzi empezaron a dispararse rítmicamente contra los ventanales de cristal, creando una tormenta eléctrica artificial que iluminaba el dolor de Aliyah con una crudeza mediática insoportable para los Vanderbilt. Los rumores, alimentados por la desinformación y el prejuicio, empezaron a circular con una rapidez vertiginosa, transformando la agresión de Julián en un supuesto accidente por fatiga o una crisis nerviosa de la esposa embarazada ante la opinión pública. La maquinaria de relaciones públicas de la familia ya estaba en marcha, enviando mensajes urgentes a los directores de los principales diarios para comprar el silencio o modificar el ángulo de la historia antes de que el mundo despertara con los titulares devastadores. Julián Vanderbilt, recuperando su compostura con una rapidez sociopática, empezó a circular entre los invitados más influyentes, estrechando manos y susurrando mentiras cuidadosamente diseñadas para salvar su posición de poder. Con una voz modulada por la falsa preocupación, explicaba a sus socios que Aliyah había estado sufriendo mareos constantes y que su caída fue producto de su propia inestabilidad física y emocional, negando cualquier contacto violento.
Sus ojos de acero buscaban la complicidad de los testigos, recordándoles de forma tácita los favores financieros que les debía y el peso de su apellido en la estructura económica de la ciudad. Bianca Rossi asentía a su lado, reforzando la narrativa de que Aliyah era una mujer difícil y propensa al drama, transformando a la víctima en la culpable de su propia desgracia física, ante una audiencia dispuesta a creer cualquier mentira socialmente cómoda. En los rincones oscuros del salón, los susurros de las mujeres de la élite se volvieron más venenosos, especulando sobre la salud mental de Aliyah y su supuesta incapacidad para manejar las presiones de su nueva vida. Siempre fue demasiado frágil para este mundo, murmuraban entre sorbos de champán, ignorando deliberadamente el rastro de sangre que aún manchaba el mármol bajo las luces ámbar del techo neoclásico. La deshumanización de la protagonista era completa. Ya no era una mujer herida luchando por su hijo, sino un tema de conversación picante que servía para reafirmar la supuesta superioridad moral de quienes la rodeaban. Nadie cuestionaba la versión de Julián en voz alta, pues el miedo a ser excluidos del círculo de poder de los Vanderbilt era más fuerte que cualquier sentido de justicia o empatía básica hacia una madre en peligro de muerte inminente por la agresión. Finalmente, el sonido distante de las sirenas rompió el murmullo del salón, anunciando la llegada de los paramédicos que irrumpieron en el lujo de la mansión con sus uniformes fluorescentes y camillas metálicas. El personal médico se movía con una urgencia que contrastaba violentamente con la languidez de la gala, abriéndose paso entre los vestidos de diseñador para alcanzar el cuerpo inmóvil de Aliyah en el suelo. El olor metálico del equipo quirúrgico y el aroma a látex empezaron a reemplazar el perfume de los lirios, marcando la transición de la fiesta al escenario de una emergencia biológica crítica y real. Los invitados observaban con una mezcla de horror y fascinación cómo la protagonista era conectada a monitores que emitían pitidos rítmicos, revelando la fragilidad de su vida y la de su bebé ante la mirada indiferente de un marido que ya planeaba su defensa legal absoluta. La madre de Julián, una mujer de una frialdad aristocrática inquebrantable, se acercó a los paramédicos para dar órdenes estrictas sobre cómo debía ser evacuada Aliyah del recinto para evitar mayores escándalos mediáticos. Exigió con un tono autoritario que la camilla fuera sacada por la puerta trasera de servicio, evitando la entrada principal donde los reporteros gráficos aguardaban con sus lentes preparados para capturar la desgracia familiar. Su preocupación no era la salud de su nuera o la supervivencia de su nieto, sino la integridad estética de la mansión y la reputación de la Fundación Vanderbilt, que no podía permitirse imágenes de ambulancias en su fachada. Los empleados de la casa obedecieron con rapidez, cubriendo a Aliyah con una sábana blanca para que no fuera reconocida, tratándola como un residuo incómodo que debía ser eliminado de la vista pública de inmediato y sin dejar ningún rastro. Aliyah sentía las voces a su alrededor como ecos distorsionados que provenían de una cueva profunda, mientras la conciencia se le escapaba en oleadas de dolor punzante y debilidad física extrema. Podía percibir el movimiento brusco de la camilla sobre las baldosas, el roce de las manos de extraños en su piel y el sonido metálico de los cierres de seguridad que la mantenían sujeta. Intentó pronunciar el nombre de su hijo, pero su boca solo emitía un susurro ininteligible que se perdía en el caos del traslado forzado hacia la oscuridad del pasillo de servicio de la mansión. El mundo de lujo que había habitado durante meses se desvanecía en una mancha borrosa de colores esmeralda y blanco, dejándola con la única certeza de que el frío que sentía no era externo, sino el vacío de una traición que le había robado el futuro irremediablemente. El interior de la ambulancia era un espacio angosto y estéril, iluminado por una luz fluorescente que hería los ojos de Aliyah mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad por las calles oscuras. El sonido de la sirena era un aullido constante que rebotaba en las paredes metálicas, una señal de alarma que anunciaba al mundo su colapso mientras ella luchaba por mantener un rastro de lucidez. Fuera, las luces rojas y azules de la policía se reflejaban en los cristales, creando un patrón hipnótico que le recordaba la violencia del golpe y la caída que la habían traído hasta ese momento crítico. Sentía el balanceo del coche en cada curva,
una sensación de inestabilidad que reflejaba el desmoronamiento de su vida social y familiar bajo el peso del apellido Vanderbilt y su desprecio. El olor a desinfectante industrial se volvió tan denso que casi podía saborear la muerte acechando. Al llegar al hospital, la transición del lujo de la mansión a la frialdad de la sala de urgencias fue un choque sensorial que terminó por quebrar los últimos restos de su resistencia emocional. El sonido de las puertas automáticas abriéndose y el grito de los enfermeros coordinando su ingreso crearon una cacofonía de urgencia que reemplazó definitivamente la música clásica de la gala anterior. Fue trasladada a través de pasillos interminables de techos bajos y paredes de un blanco amarillento, donde el dolor de otros pacientes se mezclaba con el suyo en una sinfonía de miseria humana compartida. En ese entorno estéril, Aliyah ya no era la arquitecta brillante ni la esposa de un magnate, sino un código de emergencia gestacional que luchaba por no perderlo todo en una camilla de pasillo anónima. La sensación de ser un objeto insignificante le devolvió una extraña y muy dolorosa libertad. Julián no estaba en la ambulancia, ni apareció en la sala de espera del hospital durante las primeras horas críticas, prefiriendo quedarse en la mansión para orquestar la limpieza mediática definitiva de su imagen. Se encargó personalmente de supervisar el borrado de cualquier grabación de las cámaras de seguridad que pudiera mostrar el momento exacto del empujón, utilizando su influencia para silenciar a los empleados técnicos con amenazas. Su ausencia en el hospital era un mensaje claro de abandono, una renuncia pública a su responsabilidad como padre y esposo, que dejaba a Aliyah sola en su batalla por la supervivencia del bebé. Mientras ella era sometida a exámenes urgentes y ecografías de emergencia, él brindaba con Bianca Rossi en el silencio de su estudio privado, celebrando la supuesta resolución de un problema que había amenazado su impecable trayectoria social y su prestigio profesional ante la élite blanca. Los monitores fetales emitían un ritmo irregular que llenaba la habitación del hospital con una tensión insoportable, revelando el sufrimiento del pequeño ser atrapado en el útero de su madre, herida por la traición. Los médicos hablaban en susurros sobre desprendimientos y riesgos de hemorragia, inyectando medicamentos en las venas de Aliyah, que hacían que su corazón palpitara con una fuerza dolorosa contra sus costillas cansadas. Ella cerraba los ojos y trataba de enviarle fuerza a su hijo, una comunicación silenciosa a través de la placenta, que se sentía como el único hilo de esperanza en medio de la devastación absoluta. El sonido del latido fetal, a veces demasiado rápido y otras angustiosamente lento, era el centro de su universo, una melodía de lucha que se negaba a apagarse a pesar de la violencia del impacto sufrido anteriormente. La batalla por la vida se libraba ahora allí. Mientras tanto, en el mundo exterior, los primeros titulares digitales empezaron a aparecer en las pantallas de millones de personas, transformando la tragedia de la gala en un espectáculo de consumo masivo para la opinión pública. Incidente misterioso en la gala Vanderbilt. La esposa del CEO hospitalizada tras caída. Rezaban los encabezados acompañados de fotos de Aliyah entrando a la mansión horas antes, luciendo el vestido verde esmeralda con elegancia. Las redes sociales se llenaron de teorías conspirativas y comentarios de odio que cuestionaban la veracidad de su dolor, alimentados por la narrativa filtrada por Julián sobre su supuesta inestabilidad mental y fragilidad. La figura de Aliyah estaba siendo descuartizada por los medios antes de que ella pudiera siquiera recuperar el habla, convirtiéndola en el chivo expiatorio de una familia poderosa que controlaba la verdad con la misma facilidad con la que manejaba sus cuentas bancarias. Para Aliyah, el mundo se sentía como una estructura de cristal que se había hecho añicos, dejando bordes afilados que cortaban cada uno de sus intentos de reconstruir su sentido de identidad y seguridad personal. La traición de Julián, la indiferencia de los invitados y la crueldad de Bianca se habían unido para crear un abismo del cual sentía que nunca podría salir con vida emocionalmente. Se veía a sí misma como una ruina arquitectónica, un edificio que alguna vez fue majestuoso y lleno de luz, pero que ahora solo albergaba sombras y el eco de promesas rotas por el poder absoluto. La soledad en la habitación de hospital era un peso físico que le impedía moverse,
Una parálisis del alma que la llevaba a preguntarse si realmente existía algún lugar seguro para ella y su hijo. El desmoronamiento era una caída libre hacia una realidad cruel y oscura. En medio de esa oscuridad y abandono, una figura imponente apareció en la entrada del hospital, caminando con una determinación que hacía que el personal médico se apartara instintivamente para dejarle paso libre de inmediato. Elias Thorne, el padre de Aliyah, llegó sin escoltas ruidosas, pero con una presencia que emanaba un poder silencioso y peligroso, capaz de hacer temblar los cimientos de la mansión Vanderbilt con un gesto. No llevaba trajes de diseño, pero sus ojos de acero reflejaban una inteligencia estratégica que Julian Vanderbilt había subestimado profundamente al tratarlo como a un simple jubilado sin conexiones reales en el mundo. Elias no pidió permiso para entrar a la zona restringida. Simplemente avanzó con la autoridad de quien sabe que las reglas no se aplican a quienes poseen la información sobre el poder real. Su llegada marcó el fin de la indefensión de Aliyah. Elias Thorne cruzó el umbral de la unidad de cuidados intensivos con una parsimonia que helaba el aire a su alrededor, una calma que solo poseen aquellos que han visto el abismo del poder y han aprendido a dominarlo desde las sombras más profundas del sistema judicial. Sus ojos, dos pozos de acero curtido por décadas de juicios implacables y secretos de Estado, se fijaron en la figura quebrantada de su hija, quien yacía entre cables y monitores en una camilla de pasillo, ignorada por la administración del hospital bajo las órdenes de los Vanderbilt. No hubo un grito de dolor, ni un gesto de desesperación, solo una contracción casi imperceptible en su mandíbula que delataba una furia volcánica contenida bajo una disciplina militar. Se acercó a Aliyah y tomó su mano fría entre las suyas, sintiendo el pulso errático de la mujer que él había criado para ser libre y que ahora era una víctima de la arrogancia aristocrática más despreciable. El silencio de Elias era más aterrador que cualquier estallido de violencia física, una señal inequívoca de que la maquinaria de una justicia privada y devastadora acababa de ponerse en marcha contra quienes se creían intocables por su apellido. Observó las marcas moradas en los brazos de su hija, huellas dactilares que eran la firma criminal de Julian Vanderbilt, y el rastro de la hemorragia que aún manchaba las sábanas blancas del hospital público, donde la habían abandonado como un desecho social. En ese instante, el hombre que todos creían un trabajador retirado sin conexiones, recordó cada favor adeudado por los hombres más poderosos del continente y cada expediente que guardaba en su memoria como un arma cargada. La vulnerabilidad de Aliyah no era solo una tragedia familiar para él, sino una declaración de guerra que los Vanderbilt habían firmado con su propia sangre, sin saber que el verdugo ya estaba en la habitación. Sacó su teléfono personal, un dispositivo encriptado que no figuraba en ningún registro comercial, y realizó una única llamada que cambiaría el destino financiero y social de la familia Vanderbilt para siempre. Inicien el protocolo de asedio total de inmediato. Quiero que para el amanecer no quede una sola acción de sus empresas que no esté bajo nuestro control o bloqueada por investigaciones federales, ordenó con una voz de barítono que no admitía réplicas. Al otro lado de la línea, una red de contactos que llegaba hasta las altas esferas del Tesoro y la inteligencia nacional se movilizó con una precisión quirúrgica, empezando a asfixiar las cuentas bancarias de Julián antes de que él pudiera terminar su brindis de celebración. Elias Thorne no buscaba una simple compensación económica, sino la ruina moral y material de quienes se atrevieron a tocar lo único sagrado que le quedaba en el mundo. Aliyah abrió los ojos lentamente, encontrando la mirada de su padre, y por primera vez en meses sintió que el aire no quemaba sus pulmones, reconociendo en él el muro defensivo que Julián nunca pudo ser. No necesitó explicar lo sucedido. El dolor en su vientre y la ausencia de su marido hablaban con una elocuencia devastadora sobre la traición que casi le cuesta la vida a ella y a su hijo nonato en la gala. Elías se inclinó hacia ella, depositando un beso en su frente con una ternura que contrastaba violentamente con la letalidad de sus intenciones futuras, prometiéndole con un susurro que el nombre Vanderbilt sería borrado de la historia. Descansa ahora, pequeña arquitecta, porque cuando despiertes de nuevo, el mundo que te encerró ya no existirá y tú serás la dueña de las cenizas de su imperio de mentiras.
le aseguró con una firmeza absoluta. En menos de una hora, un equipo médico privado y una escolta de seguridad armada hasta los dientes llegaron al hospital, trasladando a Aaliyah a una clínica de alta seguridad cuya ubicación era un secreto de estado inaccesible para la prensa. Elías supervisó cada movimiento con la mirada de un general en el campo de batalla, asegurándose de que su hija estuviera rodeada de los mejores especialistas y de una protección que ningún Vanderbilt podría penetrar ni sobornar con sus millones. La soledad de la protagonista terminó en ese pasillo de hospital, siendo reemplazada por una fortaleza de lealtad y poder real que empezaba a rodearla como un manto protector contra la tormenta que se avecinaba. La Guerra Fría había terminado para dar paso a un conflicto abierto, donde las reglas de la etiqueta social ya no tendrían lugar, sustituidas por la ley de la retribución más pura y descarnada. Mientras tanto, en la mansión, Julian Vanderbilt empezó a sentir los primeros síntomas del colapso cuando sus tarjetas de crédito fueron rechazadas y sus asesores financieros empezaron a llamarlo con noticias de una caída libre en la bolsa de valores. Elías Thorne ya había activado las palancas necesarias para que cada socio estratégico de la firma recibiera pruebas anónimas de las malversaciones de Julián y del video de la agresión que sus empleados no lograron borrar del todo. El asedio financiero era solo la primera fase de una estrategia de demolición que buscaba dejar al antagonista sin aliados, sin recursos y, eventualmente, sin la libertad que tanto despreciaba en los demás con su arrogancia narcisista. La figura de justicia no estaba interesada en un juicio rápido, sino en una agonía prolongada que obligara a los Vanderbilt a suplicar por una piedad que ellos nunca mostraron a la mujer embarazada. Aaliyah, desde su cama de hospital en la clínica privada, empezó a recuperar la conciencia de su propio poder, alimentada por la presencia de su padre y la certeza de que el bebé seguía luchando por su vida en la incubadora. El dolor físico se transformó en una claridad mental fría y calculadora, permitiéndole empezar a diseñar, en su mente de arquitecta, la estructura de su venganza legal y social contra quienes la humillaron públicamente. Ya no era la esposa sumisa que buscaba aprobación, sino una madre herida que comprendía que la justicia no es un regalo del destino, sino una deuda que el poder siempre termina pagando con intereses altísimos. Cada latido del monitor cardíaco de su hijo era una motivación adicional para mantenerse firme en la tormenta, transformando su vulnerabilidad en el arma más destructiva que los Vanderbilt habrían enfrentado en toda su historia familiar. Los diálogos entre padre e hija en la penumbra de la clínica establecieron la hoja de ruta para los meses venideros: una disputa judicial por la custodia, una investigación criminal por agresión agravada y la exposición mediática de la amante. Elías le reveló a Aaliyah la verdadera extensión de su red de influencia, mostrándole que su origen humilde era en realidad una cobertura para un hombre que había moldeado las leyes del país desde las sombras de la Corte Suprema. Ellos pensaron que eras una presa fácil porque no conocían tus cimientos, pero ahora sabrán que construiste tu vida sobre la roca y que su mansión de cristal es la que se va a desintegrar, le dijo Elías con un orgullo recuperado. La fragilidad emocional de Aaliyah se evaporó, dejando paso a una determinación de acero que asustaría incluso a sus enemigos más feroces cuando llegara el momento de confrontarlos. La figura de Bianca Rossi también fue puesta bajo la lupa de la justicia de Elías, quien inició una investigación sobre los negocios turbios de su padre, asegurándose de que la amante también sufriera las consecuencias de su complicidad malvada. La guerra no perdonaría a nadie que hubiera disfrutado del dolor de Aaliyah, extendiendo su alcance hasta la suegra y cada invitado que grabó el colapso sin ofrecer una mano para ayudar a la mujer caída. El ambiente en la ciudad empezó a cambiar a medida que la verdad filtrada por Elías Thorne ganaba terreno sobre las mentiras de los Vanderbilt, transformando a la élite blanca en sospechosa ante los ojos de una opinión pública indignada. El colapso social que Julián intentó evitar se volvió inevitable, convirtiéndose en un torbellino que amenazaba con devorar todo rastro de su prestigio en una sola noche de revelaciones devastadoras y crudas. Julián intentó desesperadamente contactar a Aaliyah, enviando abogados al hospital con ofertas de acuerdos millonarios y amenazas legales,
pero todos fueron repelidos por el muro de seguridad de Elias Thorne, sin siquiera cruzar la puerta principal. El miedo empezó a anidar en el pecho del narcisista al darse cuenta de que, por primera vez en su vida, el dinero no era suficiente para comprar el silencio o la obediencia de su oponente en el campo de batalla. Se encontró solo en su inmensa mansión neoclásica, rodeado de lujos que ya no le pertenecían legalmente, y de un silencio que le recordaba la ausencia de la mujer que él mismo había expulsado con violencia. La arrogancia de los Vanderbilt se transformó en desesperación al comprender que habían provocado a un gigante dormido que no se detendría hasta verlos reducidos a la insignificancia más absoluta y vergonzosa. Aliyah se puso de pie por primera vez 3 días después de la agresión, sostenida por su padre, y caminó hacia la ventana para observar la ciudad que pronto sería testigo de su resurgimiento triunfal sobre las ruinas de su pasado. El vestido verde esmeralda, ahora una prueba judicial guardada en una bolsa de evidencias, simbolizaba el fin de su etapa como trofeo y el inicio de su era como guerrera en un mundo que intentó anularla. Sus ojos ya no buscaban la aprobación de nadie, sino que reflejaban la luz de una justicia que estaba por ejecutarse con una precisión matemática y una carga emocional que nadie podría ignorar en los tribunales. El bebé, estabilizado pero aún delicado, era el centro de su nueva arquitectura vital, un proyecto que no permitiría que nadie volviera a poner en riesgo por un capricho de ego o estatus social. Elias Thorne entregó a su hija un sobre con los documentos que iniciaban el proceso de embargo de la mansión Vanderbilt, un acto de justicia poética que permitiría a Aliyah decidir el destino final del lugar donde sufrió tanto aislamiento y dolor. Tú decides si quieres reconstruirla o quemarla simbólicamente, pero ellos nunca volverán a dormir bajo ese techo mientras yo respire, le aseguró su padre con una mirada que prometía una protección eterna y absoluta. La protagonista tomó los documentos con manos firmes, sintiendo el peso de la responsabilidad y el alivio de saber que la justicia estaba finalmente de su lado en esta disputa desigual. El aire de la clínica se sentía limpio, libre de los perfumes caros y las mentiras que asfixiaron su vida matrimonial durante tantos meses de soledad y desprecio silencioso. La preparación para el enfrentamiento final en la corte se convirtió en el único objetivo de Aliyah, quien dedicó sus horas de recuperación a estudiar cada debilidad de los Vanderbilt, junto a los mejores abogados del país contratados por su padre. La narrativa de la esposa problemática se estaba desmoronando ante las pruebas médicas, los testimonios de empleados que finalmente hablaron y el video que mostraba la brutalidad de Julián sin ningún tipo de filtro. La opinión pública, antes manipulada, ahora clamaba por una sentencia ejemplar que pusiera fin a la impunidad de la élite, convirtiendo a Aliyah en un símbolo de resistencia para todas las mujeres silenciadas por el poder. La guerra estaba lejos de terminar, pero el equilibrio de fuerzas se había invertido drásticamente, dejando a los agresores en una posición de vulnerabilidad que nunca imaginaron experimentar en sus vidas. Finalmente, Aliyah se miró en el espejo de la clínica, viendo no a una víctima, sino a una mujer que había sobrevivido al colapso de su mundo y que estaba lista para construir uno nuevo sobre los cimientos de la verdad. Su piel oscura brillaba con una fuerza renovada y su mirada contenía la promesa de una tormenta que apenas estaba comenzando a desplegar sus vientos más destructivos contra sus verdugos aristocráticos. Elias Thorne permanecía a su espalda, una sombra protectora que garantizaba que el camino hacia la justicia fuera implacable y que cada lágrima derramada por su hija fuera cobrada con una moneda de ruina para los Vanderbilt. El silencio en la habitación se llenó con la certeza de que el fin de la gala no fue el cierre de una historia, sino el prefacio de una guerra necesaria, porque después de todo, esto fue solo el comienzo.